Buenas noches, hermanos. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea. Nuevamente en esas transmisiones de las 8 de la noche en este tiempo, les habla su pastor Glenn Rodríguez desde aquí, nuestra congregación, nuestro auditorio de la Iglesia Casa Berea. A todos ustedes y a los que nos escuchan allí, nos siguen en este tiempo de cuarentena, de pospandemia, iniciando la nueva normalidad, como este sistema mundo ha llamado a la situación, y los invito a que oremos para dar inicio a este servicio de la palabra. Señor, te damos gracias porque un día más, Señor, una noche más, Padre Celestial, delante de ti, donde podemos decir que tu mano de misericordia ha estado con nosotros y no nos ha dejado solos, no nos has abandonado en este tiempo, Señor. Podemos decir, Padre de la Gloria, que nos has acompañado, nos has guiado, nos has instruido, has usado estos 100 días para nuestro país Colombia y un poco más para nuestra ciudad Bogotá y algunos sectores donde todavía hay cuarentenas restringidas, y tu misericordia nos ha permitido estar conectados contigo a través del estudio de la palabra, Señor. Te damos gracias porque en este tiempo tú has permitido que nos reencontremos contigo, que redirigamos nuestros propósitos y nuestra actitud hacia la vida conforme a tu voluntad y tu propósito. Gracias te damos en esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido estudiando qué hacer ahora en pospandemia, cómo actuar como cristianos. Hemos venido haciendo algunos estudios de cómo debemos empezar o dejarnos y participar del moldeamiento de Dios en nuestras vidas. Cómo es importante que empecemos a participar junto con Dios, en el poder de Dios, para hacer cambios estructurales profundos en nuestra relación con Dios, en nuestro carácter cristiano y en nuestra vida como cristiano. Es la razón de ser iglesia. La razón de ser iglesia es que cambiemos realmente en todo lo que tiene que ver con nuestro concepto humano de pensamiento, de obra, de carácter, de actitud y de esperanza. Así que es un tiempo en donde el ser moldeados por Dios, si obramos de la mano con el Señor y nos sumergimos en el estudio de la palabra y en aplicar esos principios bíblicos que hemos estado viendo en estas últimas semanas, seguramente emprenderemos una nueva normalidad con una actitud y una aptitud realmente cristiana, que hará que cambie nuestras vidas, que hará que cambiemos nuestro entorno familiar, empresarial, financiero, de toda índole. Y esto nos llevará a tener una vida sosegada en esta nueva normalidad, una vida más centrada en Cristo Jesús, sin importar todas estas situaciones tan complejas que están surgiendo día a día, con el coronavirus y con las pandemias y los rebrotes y las situaciones económicas y las disposiciones políticas a nivel nacional, que aunque van a permear nuestra vida, no deben permear nuestra fe. Por eso el tema de hoy, vamos a la palabra del Señor en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Veníamos hablando hace un par de días, hablamos de venir y descansar y tomar mi yugo. Esta es la misma continuación del tema, en donde Cristo está hablando con sus discípulos y aquí ocurre una situación específica. Vamos a leer el texto para entrar en materia. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les será lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en un día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los gentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén y amén.
Vemos en la continuación de la historia en donde Jesucristo dice que todo el que viene a Él debe tomar su yugo y es ligera su carga, y eso hará que descansemos en nuestra vida. Ya vimos que tomar el yugo es la palabra, el conocimiento, el entendimiento y la aplicabilidad de la palabra en nuestra vida en el poder del Espíritu Santo, y es la única forma en que nosotros realmente descansaremos del yugo del mundo, de un yugo que nos presiona, que quiere robarnos la paz, quiere quitarnos la fe en el Dios de gloria y volcarnos a lo que el mundo, a lo que los estados, el gobierno nos quiere dar. Y como cristianos nosotros dependemos del Dios de los cielos, del Dios de lo alto, no dependemos de ningún estado, ningún gobierno, aunque estamos sujetos a esa autoridad de parte de Dios y debemos seguir todas las disposiciones legales siempre y cuando éstas no estén por encima de la palabra del Señor. Y aquí vemos un evento interesante, y es que en día de reposo, Cristo, caminando por los prados y los sembrados, come espigas, recoge espigas y comen espigas, y vienen los fariseos a juzgarlo por lo ilícito que era hacer cualquier actividad en día de reposo según ellos, porque recuerden que ellos habían tomado la religión y la habían convertido en una pesada carga, nada parecido a lo que Cristo dice aquí, que tomemos su yugo, su palabra, su justicia, su verdad en nuestra vida para aligerar nuestra vida natural y espiritual en esta tierra. Y los fariseos habían hecho todo lo contrario, habían tomado la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra, y lo habían hecho una carga religiosa para el pueblo, para las personas del común. Y Cristo aquí empieza a ser evidente cómo Él es nuestro reposo. Trae un ejemplo: cuando David y sus soldados comieron los panes del templo, los panes preparados para los eventos de ofrenda dentro del templo, porque tenía hambre él y sus soldados, y no les fue contado como pecado. Y es allí donde debemos entender, si cuando nosotros tomamos de Cristo su yugo, Él aligera nuestra carga, debemos entender que Cristo es el reposo de nuestras vidas, Cristo es el reposo de nuestras almas. Por eso, cuando tú tomas ese yugo de la palabra y empiezas a vivirlo, tú vives como si estuvieras en un sabbat continuo, en un reposo continuo. Tú sales y trabajas, no es que estés sin hacer ninguna operación como pretenden los judíos, que fuese el día de reposo por las cargas tan profundas que colocaron ellos sobre la ley y sobre la religión para controlar el pueblo, para tener ellos posesión y dominio sobre las vidas aún íntimas del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y es interesante cómo Jesucristo dice que, verso 5, ¿no habéis leído en la ley como en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y si supieses qué significa misericordia, pues os digo que uno vio que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí es donde está el centro del texto que Cristo está tratando de enseñarle a los fariseos y a sus discípulos, a los fariseos, a los religiosos, a juicio, y a sus discípulos para beneficio, para bendición. Y la intención de esto para nosotros hoy es que sea de bendición. Si Cristo es el Señor del día de reposo, si Él es mayor que el templo, porque Él es el templo, Él es Dios, y Él, en este proceso en que estamos hoy, la salvación por la obra salvífica del sacrificio del Cordero de Cristo Jesús, quien muere en la cruz, derrama su sangre por nuestro pecado, quien nos llama y nos justifica, recuerden todo lo que hemos visto en este tiempo. Si Él es Él es el Señor del reposo, del día del reposo. Si Él es el templo de Dios, que es Dios mismo, y nos hace a nosotros templo de su Espíritu Santo, ¿dónde está el reposo de nuestras almas? Sí, está en nosotros, en el Señor de nuestras vidas, que es el Señor del día de reposo, que es el templo de Dios y quien es Dios. Por eso nos hace templo de su Espíritu Santo y debemos vivir en su yugo, en su reposo. Mis hermanos, un concepto muy sencillo pero difícil, no de entender, pero sí de aplicar y de vivir.
Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer todo conforme a nuestra conciencia, conocimiento, experiencia, o porque vemos de otros cómo lo hacen, cómo lo vivencian, cómo lo ejecutan, cómo lo piensan, aprendemos sus argumentos, sus actitudes y lo repetimos. Y es por eso que tenemos conflicto con tomar el yugo del Señor, porque como es un yugo de palabra, de verdad, de vida, pero que debemos exigirnos a nosotros mismos, vivirlos y aplicarlos, no podemos vivir en el reposo del Señor. Si el Dios de gloria dice aquí que Él es el reposo de nuestras almas, ¿qué es lo que conflictúa para que nosotros estemos angustiados, preocupados, estresados, de una u otra manera, fuera de la paz que sobrepasa todo entendimiento día en día? Si Él es nuestro reposo y nos ha hecho templo del Espíritu Santo de Dios. Hay dos cosas importantes: o no hemos nacido de nuevo, o hemos caído en religiosidad como los fariseos, ¿verdad? Y por ello no estamos en el reposo del Señor y vivimos angustiados del día a día, del coronavirus, de la economía, de la enfermedad, del clima, del esposo, de los hijos, del trabajo, de la iglesia, del culto, de la feligresía. Mis hermanos, el Señor con ese texto nos está diciendo que si Él ha salvado nuestras almas por su sacrificio en la cruz, si Él nos ha llamado con nombre propio y nos ha justificado, y si hemos tomado su yugo, que es la palabra aplicada en nuestra vida, estudiada, enseñada a otros, debemos estar en el reposo del Señor, no el sábado, no el domingo, no el martes que nos reunimos en la iglesia, no el día que hacemos la reunión en las casas. Debemos vivir en el reposo del Señor todos los días porque hemos tomado su yugo y es una carga que es ligera para nuestra vida, para nuestras almas. Nos da confianza, entramos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, vivimos en el hueco de la mano del Dios de gloria. Si tú todavía estás en la contienda día a día y solo esperas el domingo para tomarte tu píldora espiritual, te estás comportando igual que los fariseos que juzgaban a los apóstoles, los discípulos, y juntamente con Cristo, que estaban comiendo y recogiendo semillas, espigas, un sábado, el día de reposo hebreo. Si tú hoy todavía vives de angustia de día a día, no has entrado en el reposo del Señor, no estás entendiendo qué es ser cristiano, cambiaste tu religión cualquiera que fuese por una religión más práctica y bonita. Ahora soy salvo, siempre salvo, ya conozco los principios, ya no hay pecado y si peco me arrepiento y voy el domingo a la iglesia y pago mis penas, pago mi ofrenda y he cumplido. Pero de lunes a sábado me angustio, me preocupo, corro, voy, hago, me airio, hago todo lo que no es correcto porque el yugo aún sigue siendo el mundo, el sistema mundo, mis fuerzas, mi ego, mi capacidad. Cristo Jesús es el Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Si tomamos su yugo, estamos en reposo. ¿Y quieres ver un ejemplo adicional de la perfección del reposo de Dios? Cuando tú y yo podremos y podamos vivir en Él. Mira lo que pasa. Aparece en ese mismo día de reposo un hombre con una mano seca. No sé cómo lo llaman en tu ciudad, un tullido en la mano, había tenido algún problema, tal vez de nacimiento, en el parto, se atrofió, era un miembro atrofiado que no tenía movilidad, que no tenía utilidad, pero estaba allí, aunque tenía vida, y a eso se refiere seco, y dice que el Señor sana a este hombre de esta mano seca en el día de reposo. Y juzga nuevamente a los religiosos. ¿Quién de ustedes pierde una oveja, cae en un hueco y no la saca el día de reposo? No va a perder su inversión, no va a perder su negocio, no va a matar su animalito porque se le van a ir las finanzas. ¿Quién de ustedes no va el día de la celebración del Señor y va al banco, al cajero, saca dinero, va a almorzar, ve una película, come un helado? ¿Verdad que no? ¿Te angustia eso? ¿Te hace pecado eso? Es lo que está refiriéndose aquí el Señor Jesucristo. El tener actividades cotidianas en la vida diaria no me hace pecador si yo lo estoy haciendo como para el Señor. Y esta es una obra de misericordia. Un hombre enfermo
con una mano inoperante, un brazo inoperante, aunque estaba vivo, no era funcional, y el Señor lo sana en día sábado para volver a evidenciar que Él es el día de reposo, Él es el Señor del día de reposo. Mira lo que dice. ¿Qué hombre verso 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada y sana como la otra. Es interesante el texto como lo dice. ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. La gran pregunta es, si tú solo te comportas como cristiano, amable, amoroso, el día domingo, haciendo obras de misericordia, el día domingo, hablando de Cristo, el día domingo o el día que te reúnas, y el resto de los días no lo haces, no estás en el reposo del Señor. Tienes una hermosa y linda religión. El resto del tiempo te la dedicas a trabajar, a estudiar, el hogar, a hacer y correr, a agotarte en el día a día, y se te olvida hacer obras de misericordia, porque el Señor es el día de reposo, es nuestro reposo y es todos los días. Entonces tú tienes una linda religión, una hermosa religión. Y tal vez esta pandemia, esta cuarentena que has vivido, este tiempo de sosiego, y yo espero que el Señor haya permitido que tú tengas tiempo de sosiego, hayas tenido en esta cuarentena, para que hayas vuelto a reencontrar con Él, y todas estas instrucciones que hemos recibido, no solo de este pastor Glenn Rodríguez, sino de otros pastores en otras iglesias que predican la sana palabra del Señor, te haya ayudado para que entiendas que es tiempo de tomar el yugo del Señor, descansar en el Señor, vivir para el Señor, y todos los días comportarte y ser cristiano genuino, lavado por la sangre del Cordero, con Él habitando en tu vida, como lo dice Él, que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, y revela la presencia de Dios en tu actuar, tu caminar, tu mirar, tu trabajar, tu estudiar, tu vivir. En todas las áreas de tu vida es expresado Él. Él es el Señor de tu vida. El comportamiento cristiano no solamente los días de congregación. El comportamiento cristiano no solamente cuando hago mi devocional en la mañana, en la tarde o en la noche. El comportarse cristiano es todos los días, porque Él es el día, Él es el reposo de nuestro día. Todos los días. Mira lo que dice. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, refiriéndose a cualquier actividad diferente en este tiempo, económica, sustento, alimento. Una oveja daba lana, daba leche, daba finanzas si se vendía. A eso se refiere. ¿Quién no está pendiente de las finanzas? ¿Quién no está pendiente de tener alimentos? ¿Quién no está pendiente de tener ropa en su vida? De tener abrigo, sustento y techo. ¿Quién no está pendiente de eso? Hasta el mismo día de reposo. Entonces, ¿no es lícito hacer una obra de misericordia el día de reposo? ¿Cómo estás tú en tu día a día, mi hermano? ¿Ya tomaste el yugo del Señor, la palabra? ¿Ya la pusiste por obra de tu vida? ¿Ya estás habitando en el día del Señor, en el día del reposo, en el reposo de nuestras almas? ¿Cómo está tu misericordia en este día? ¿Cómo ha estado? ¿Qué misericordia hiciste hoy? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Hemos estado hablando de qué hacer ahora en esta pospandemia. ¿Qué hacer en esta nueva normalidad que el mundo nos plantea? Que es volver a la cotidianidad bajo una jurisprudencia especial a causa de esta pandemia, de esta enfermedad, no tan pandemia. ¿Cómo estás obrando tú como cristiano cuando no te permiten acercarte a un extraño a más de 1 metro, 2 metros? No te permiten hablar, y el mismo terror y temor que está inculcando este sistema mundo. ¿Cómo estás actuando tú? No estoy diciendo que te rebeles contra el sistema. Puedes denunciarlo, yo lo hago. Pero estás compartiendo una obra de misericordia, diciéndole a la gente, no tengo temor de este coronavirus ni de esta pandemia, porque yo me enfermaré o me moriré el día en que está escrito y solo Dios tiene control de ello. Mi vida va a continuar
igual trabajando, estudiando, haciendo lo que debo hacer y siempre haciendo la obra de misericordia de proclamar las verdades del Evangelio con quien sea, independientemente de que tengamos o no una mascarilla cubriendo nuestro rostro? ¿Cómo estás empezando esa nueva normalidad? ¿Cómo estás desarrollando tu nueva cotidianidad? ¿Lo estás haciendo como para Dios o volviste a hacer lo que venías haciendo, comer, trabajar, estudiar, dormir, levantarte y el domingo esperar el culto que aún en Colombia no nos dan autorización para que nuestras iglesias venga la felicidad a escuchar la palabra y a compartir de la coinonía? Y no haber coinonía porque no nos podemos abrazar ni llorar en los hombros los unos por los otros, porque está prohibido por la legislación anticristiana que está rigiendo este mundo con mayor fuerza y poder. ¿Cómo vas a actuar si no estás en el reposo del Señor? ¿Con qué confianza vas a hacer un acto de misericordia cuando el mundo te juzgaría a decirte, oye, está prohibido, no debes hacerlo? ¿Cómo vas a actuar, hermano? Estamos en un régimen anticristiano completamente abierto, si no te has dado cuenta. Están abiertos los supermercados, los bancos, los centros comerciales y muchas otras situaciones donde hay acumulación de personas, pero las iglesias están cerradas. ¿Cómo vas a orar si tú no has tomado el yugo del Señor? Si tú no has entrado en el reposo del Señor, simplemente vas a volver a la religiosidad en la que tal vez has venido caminando. Mi hermano, es un tema muy bonito, porque Cristo es nuestro reposo. ¿Tú te imaginas? Imagínate vivir en un domingo continuo, todos los días. Mañana es viernes. No, para mí es domingo. No me importa lo que diga el calendario juliano. No importa. Para mí, mañana es domingo. Y pasado mañana, domingo. Y el domingo, el día del Señor, domingo. Y el lunes también es domingo. Y tu mente estar concentrada en hacer obras de misericordia en tu trabajo, en tu estudio, en tu actividad cotidiana, en tu hogar, en la calle, en el supermercado, a pesar del impedimento anticristiano, mundano, satánico, de no poder hablar con otras personas y mucho menos hacer un evangelismo público. ¿Te imaginas cómo sería tu vida actuando así? ¿Estarías en el gozo del Señor? ¿Estarías como los discípulos, como los apóstoles que están en este libro plasmados para que tú vivas como ellos vivieron, dando honra y gloria al Señor, cumpliendo la palabra del Señor? ¿Te imaginas en el gozo y el reposo y el yugo que es ligero que estarías cargando y vivenciando día a día? ¿Te imaginas cuántas manos, por no decir mentes y almas secas, serían sanadas con una palabra de aliento tuya? Con tu testimonio diciendo, no tengo temor porque el Señor ha cuidado de mí, cuidará de mí, y el día en que muera es porque la voluntad del Señor era que ese día muriera. Pero mientras tanto, sigo vivenciando mi día de reposo y lo cuento y lo anuncio por doquier, aún con tapabocas, aún con ese bozal de silencio y esclavitud que esta nueva normalidad nos está vendiendo. A causa de un virus extraño, muy raro. ¿Existe? ¿Pandemia? No. ¿Engaño del mundo? ¿Sistema anticristiano? Sí. ¿Cómo vas a vivenciar esta nueva normalidad? Amada Iglesia Cristiana Casa de Heredia, esto no va a cambiar. La vida no va a ser normal. Ya están hablando de otros brotes, el segundo brote de esta pandemia. Ya no lo llaman solo coronavirus, sino ahora es COVID-19. No nos imaginemos cómo era el 20, el 21 y el 22 y los demás que se inventen o que existan. No soy científico. En este instante soy predicador. Lo único cierto es que no va a volver la vida normal, no vas a poder movilizarte normal, vas a tener que pasar por filtros. ¿Cómo vas a expresar que habitas en el reposo del Señor? Que Dios ya lavó tu alma con su sangre, te ha limpiado de pecado y no hay cargas en tu vida. Y tú sabes que no le sirves al sistema mundo anticristiano que está abiertamente montado, instaurado en este tiempo, sino que le sirves al Dios de gloria. Y a pesar de lo que digan los religiosos, los fariseos y el sistema mundo, tú sanas con la verdad del Evangelio todos los días de tu vida, con todos los conocidos y desconocidos en cualquier lugar, porque tú has tomado el yugo del Señor. De eso trata, mi hermano, el capítulo 11 y 12 que estamos estudiando del Evangelio según San Mateo. Cuando tú y yo, cuando nosotros como iglesia cristiana nos comportemos
vivenciando que Cristo es nuestro reposo y que todos los días son los días o el día del Señor. Darle gloria y honra. Seguramente no tendremos angustias en este planeta Tierra, a pesar de que tengamos situaciones normales y cotidianas difíciles, económicas, mentales, almáticas. Tiempo de pospandemia, moldeados por Dios, es nuestro tema. Y hoy, la continuación de Cristo y su yugo, una carga ligera, y Cristo nuestro reposo. No solamente en la eternidad, ya habitamos en el reposo del Señor, si hemos tomado su yugo. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por ser nuestro reposo cuando entendemos y nos sumergimos en ti. Gracias, Dios de gloria, porque tú dejaste tu palabra y el ejemplo de todos los hombres y mujeres que vivieron conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu propósito eterno, y tú mismo muriendo en la cruz, haciéndonos entender que si nosotros somos cristianos, debemos recorrer esa senda y pagar el precio de nuestra cristiandad. Padre, te damos gracias porque a pesar de las tribulaciones que podemos vivir, tú estás allí guardándonos en el hueco de tu mano. Es ligera la carga, aunque tal vez seamos perseguidos y vituperados. Es ligera tu carga, Señor, porque tú eres nuestro reposo. Sabemos que este plano existencial es temporal. Estas circunstancias de esta pandemia es temporal, no porque vaya a pasar pronto, sino porque pertenece a la carne. Y la carne algún día muere. El día del Señor vendrá, tú vendrás en las nubes y no cielos y nueva tierra. Y aquellos que hemos vivido en tu reposo, en vida de carne, pero con vida espiritual, alentada por ti, Espíritu Santo de Dios, estaremos gozosos de un reposo eterno junto contigo, Señor. Te damos gracias de gloria y te pedimos, Padre Celestial, por aquellos de nuestra congregación que tal vez en este tiempo pasan angustias, dificultades, Señor, para que tú los guardes en el hueco de tu mano, los levantes, Señor, y sanes esa sequedad que tal vez hay en sus almas, en sus mentes, en sus cosas, en sus finanzas, en su salud, en su familia, en sus trabajos, en sus situaciones diarias, Padre. Dios, ayúdanos a entender, todos nosotros, quienes nos escuchan en la congregación, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro reposo, que es un ligero si lo tomamos y lo abrazamos, y que no importa lo que se levante religiosamente, los falsos religiosos, los fariseísmos, aún en el cristianismo evangélico, Señor, no importa que nos juzguen, Señor. Vivimos en ti, por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti para darte gloria y honra y habitar todos los días, los 7 días de la semana como un domingo, Señor, proclamando la verdad del Evangelio. Y en esta nueva normalidad, con estas leyes que quieren oprimir y apagar nuestra voz, supuestamente para no transmitir o contagiarnos de un virus, existe siempre porque la creación está cerrada. Proclamar la verdad del Evangelio, que este distanciamiento social que es anticristiano, porque los cristianos somos llamados a tener coinonía, abrazarnos, besarnos, gozarnos en el Señor, llorar los unos con los otros y orar los unos por los otros, y expresar el amor espiritualmente y también almáticamente, Padre Celestial, que este sistema mundo no nos robe, Señor, por temor. El proclamar la verdad del Evangelio y el evidenciar que somos hijos del Altísimo y que habitamos en el reposo del Señor y que todos los días extendemos misericordia a todo aquel que tiene el alma, la mente y su vida seca por la falta del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos en Cristo y amigos que nos siguen por Facebook y por YouTube, el Señor les bendiga, les guarde y continuamos reuniéndonos de continuo en este horario de las 8 de la noche. El Señor les bendiga, les guarde, les prospere en todos los caminos, pero ojo, toma el yugo del Señor